Muy buenos días, queridos estudiantes del tercero de secundaria. Bienvenidos a su clase de comunicación y lenguaje. Les saludo a su profesora, esperando que ustedes se encuentren muy bien y resguardados en sus hogares. En esta oportunidad les vengo a presentar el último tema de la unidad número 2, que titula La noticia. Como bien ustedes saben, no es ajeno para nosotros un periódico, un programa de televisión, una revista, un programa en la radio, en el que nos informemos sobre los hechos que suceden actualmente en nuestro diario vivir. Pues bien, vamos a conocer a profundidad qué elementos contiene una noticia, cómo se prepara, cómo debe elaborarse, cuál es la función, cuál es el objetivo que éste cumple. Empecemos. Iniciamos siempre desde la base, desde el concepto. Queremos saber qué es la noticia. Pues bien, es un tipo de texto periodístico. ¿Por qué se dice un tipo? Porque hay varios tipos de textos periodísticos. Además de una noticia, dentro de un periódico podemos encontrar un artículo de investigación, por ejemplo, ¿no? Noticias que son investigadas a profundidad, noticias que llevan un tiempo, ¿ya? Estos son los artículos de investigación. También están los artículos de opinión, que son aquellos en los que especialistas y personas conocidas de cierta área informan, dan opinión, critican, aportan sobre una noticia en especial. En esta ocasión veremos solamente la noticia, que es un tipo de texto periodístico que presenta hechos reales, actuales y sobre todo relevantes a un público en general. ¿Qué quiere decir relevantes? Pues noticias que sean de importancia para el mundo, que le vayan a interesar, que vayan a importar. Si bien suceden hechos importantes en nuestras vidas, no todas son de interés para todo el mundo, ¿cierto? Son noticias, quizás hay otras que sean más personales, más familiares, pero las noticias que se presentan en los medios de comunicación deben ser importantes, deben afectar o interesar a una gran cantidad de público, deben ser reales y también deben ser actuales. Para dar mayor credibilidad a las noticias, hay ciertos elementos que deben tener y cierta estructura que deben formar, ¿ya? Aquí les he dejado una imagen de ciertos nombres de periódicos importantes de diferentes países, ¿no? Tenemos también títulos de periódicos en nuestro medio local, como El Deber, El Día, La Estrella del Oriente, La Razón a nivel nacional, ¿no? La Prensa, El País. Todas estas presentan noticias y cada una elabora su prestigio a través del trabajo que realizan. Veamos los elementos que forman parte de una noticia. Para empezar debe tener un titular. ¿En qué consiste el titular o título? Pues consiste en la pequeña parte de arriba, la parte más sobresaliente, la que debe llamar la atención y la que debe contener una síntesis de lo que nos presentará la noticia. Mientras más interesante, llamativa y precisa sea el titular, más será atractivo hacia los lectores, ¿cierto? Por ejemplo, el que tenemos aquí al lado es Descubren ciudad más antigua de Europa, ¿no? Y la que tenemos en nuestro texto de cabecera, en el texto de curso, dice Promueven la biodiversidad del barrio de Bolonia con murales. Es muy importante que el titular no sea extenso, que sea corto y que sepa resumir lo más importante de lo que queremos decir. A continuación tenemos la bajada o subtítulo. Es una especie de aclaración debajo del título, debajo del titular. Es una especie de aclaración que añade ciertos elementos para que el lector se mantenga o vaya incrementando los datos de información que consigue. Por ejemplo, aquí dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto, ¿no? Es un pequeño es una pequeña adición al titular, ¿no? Siempre tratando de extender un poquito más la noticia. También debe ser atractiva, lógicamente, debe tener datos interesantes. Luego tenemos el lead o la entrada.
¿ya? Que es la primera parte, el párrafo inicial de la noticia. En este primer párrafo debe tratar de contar la historia en pocas palabras, es decir, tratar de responder a las preguntas: ¿qué sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó esta noticia? ¿No? Recordemos que las noticias tienen una estructura piramidal invertida. ¿Qué quiere decir piramidal invertida? Que lo más importante de la noticia se encuentra arriba y los detalles de la noticia, las pequeñas informaciones que nos ayudarán a entender, se encuentran a medida que va bajando la noticia. A medida que se va desarrollando, se encuentran los pequeños datos y las informaciones, como por ejemplo ampliar, ¿no?, los detalles, preguntas que se le vaya a hacer a ciertos testigos o a ciertas personas, ¿no? Todo esto, lo que viene a continuación, ya forma parte del desarrollo cuerpo, que es la parte más importante y que puede explayarse de acuerdo a la noticia. Puede ser más dos, tres párrafos, dependiendo de la noticia, ¿cierto? Dependiendo de la importancia del desarrollo que tenga, ¿no? Va a contar desde los acontecimientos más trascendentales que hayan sucedido en toda la noticia. Fíjense, en este caso, esta es una noticia que es bastante corta, ¿no? Y tiene solamente dos párrafos como cuerpo, como desarrollo. En cambio, nuestro texto de cabecera tiene varios párrafos dentro del desarrollo. Hay ciertos elementos que le dan mayor credibilidad a nuestra noticia, es decir, que dan mayor fe de que es una noticia verdadera, es una noticia cierta. Por ejemplo, las fotografías. No es lo mismo contar una noticia de manera escrita que mostrando los hechos reales a través de fotografías, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a hablar de alguna reunión de autoridades, mostramos el lugar donde se lleva la reunión. Si vamos a hablar sobre, qué sé yo, la cantidad excesiva de personas que están viajando últimamente, bueno, mostramos la foto de la terminal de buses, de los pasajeros, de la cantidad de pasajeros que hay en la terminal, ¿no? Entonces todo esto le da cierta credibilidad, hace que el lector crea, se sienta más cerca de la noticia. Y obviamente cada fotografía debe llevar un pie de foto, es decir, una aclaración, ¿no? Una explicación de lo que es esa foto, como en estos casos, que aquí está muy pequeñito, no se puede observar, pero seguramente aquí debajo de esta foto principal debe decir Consejo Municipal, donde se llevó la reunión a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, toda fotografía debe tener una explicación de lo que está tratando de plasmar ahí, de lo que está tratando de decir. Es importante también que la noticia lleve el nombre lleve la fecha, lleve el nombre de la ciudad y lleve el nombre del periodista para saber quién fue el encargado de elaborar esta noticia, quién es el encargado, el responsable de todo lo que está escrito ahí, saber cuándo se publicó y en qué ciudad se publicó. Además de las fotografías, otro dato interesante que nos ayuda a entender mejor son las citas textuales en el cuerpo de la noticia. ¿Qué son las citas textuales? Son los testimonios de los protagonistas o testigos que participaron en esta noticia. Ejemplo, un accidente de tránsito en la doble vía La Guardia el día de ayer, ¿no? Entonces, ¿a quiénes vamos a preguntar? ¿A quiénes vamos nosotros a consultar sobre el accidente? Lógicamente a los involucrados, ¿no? A los conductores de ambas movilidades, a los pasajeros, alguna persona que estaba por ahí justamente en la esquina esperando para cruzar y vio cómo sucedió todo. Entonces, esas personas, a través de sus palabras, de sus testimonios, de sus citas textuales, nos van a ayudar a desarrollar mejor la noticia, a conocer la noticia de primera fuente, de primera mano, ¿no? Lo que nos va a dar también mayor acercamiento, mayor veracidad sobre el asunto. Para finalizar, a la hora de escribir la noticia, la persona quien lo realiza debe ser objetivo, es decir, saber claramente lo que quiere informar, debe informar datos verdaderos, de lo contrario no estaría haciendo un buen trabajo, estaría engañando a todos los lectores y debe ser preciso, no debe ser
No debe dar muchas vueltas, no debe estar todo el tiempo redundando, debe dedicarse a escribir exactamente lo que interesa y lo que se necesita saber. No es importante ni tampoco es necesario que el periodista o autor elabore, escriba o coloque su opinión o su crítica. Por ejemplo, con lo anterior sobre el accidente de tránsito. No es para nada necesario que coloque el periodista que la persona que conducía fue grosera, fue de manera, tuvo la culpa cierta persona y no tuvo culpa la otra, ¿no? O criticar ciertos aspectos del accidente. Solamente tiene que dedicarse a informar porque es una noticia. Hay otro tipo de textos periodísticos especializados, enfocados principalmente en la crítica y en la opinión. Son otro tipo de artículos periodísticos, de tipos de textos periodísticos. La noticia no está para eso, la noticia está simplemente para informar, como ya dijimos, de manera clara y objetiva, sin que el autor o el periodista involucre sus sentimientos o involucre su crítica u opinión personal. Bueno, mis estimados estudiantes, esto fue todo por hoy. Espero que hayamos aprendido algo nuevo, algo interesante. Estaremos con las dudas para resolverlas en nuestra sesión, siempre con nuestro material a mano para poder realizar todas las actividades. Los espero.